Presentamos Comunidad que Celebra. Para conocer los principios, contenidos y significados de la liturgia católica, procurando su mejor comprensión, vivencia y participación por parte de los fieles católicos. Comunidad que Celebra. Comunidad reunida, comparte así su vida y se hace fuerte en la fe. Vamos a continuar con una reflexión en torno a la Eucaristía, pero también en torno a la vivencia que muchas veces tenemos como personas humanas, en base a un documento, a un escrito de Henry Nouwen, un gran teólogo, que empezamos a comentar la semana pasada, Con el corazón en ascuas se llama, Con el corazón en ascuas, aludiendo y contándonos la historia de los discípulos de Emaús, que tristes, desanimados, pues regresaban a su casa ante esa gran pérdida que habían sufrido de su líder, de aquel Salvador que esperaban que fuera Jesucristo, y habían visto cómo había sido torturado, había sido asesinado cruelmente, había sido enterrado también, y habían pasado ya prácticamente, ya era el tercer día de aquel suceso, y caminaban cabizbajos hacia Emaús. Por lo tanto, en esas pérdidas que resumíamos, también nosotros nos identificamos, porque en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, sufrimos también pérdidas parecidas a las de los discípulos de Emaús. Y es importante que cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a encontrarnos con el Señor, cuando vamos a escuchar la palabra, pues tengamos nuestra vida presente. Porque hay gente al revés, que cuando tiene alguna pérdida lo que hace es alejarse, enfriarse, entristecerse y se retira de la comunidad cristiana, como le pasó en principio a los discípulos de Emaús, pero tuvo que salir el mismo Jesús, el mismo Cristo al encuentro de ellos. Pues bien, vamos a continuar reflexionando de este hermoso texto de Henry Nouwen, que nos ayude también a poner nuestro corazón en ascuas, como él nos sugiere. Y nos dice así: no pretendo sugerir que todas estas pérdidas nos afecten a todos y a cada uno de nosotros, pero a medida que caminamos juntos y nos escuchamos unos a otros, no tardamos en descubrir que muchas de ellas, si no la mayoría, forman parte del camino, el nuestro o el de nuestros compañeros. ¿Qué hacemos con estas pérdidas? Esta es la primera pregunta que hemos de afrontar. ¿Tratamos de ignorarlas? ¿Seguimos viviendo como si no fueran reales? ¿Se las ocultaremos a quienes nos acompañan en el camino? ¿Tratamos de convencer a los demás o a nosotros mismos de que nuestras pérdidas son poca cosa en comparación con nuestras ganancias? ¿Culpamos a alguien de ellas? La verdad es que algo de eso hacemos casi siempre, aunque tenemos otra posibilidad: lamentar, ¿no? Sí, debemos lamentar nuestras pérdidas. No podemos impedirlas por más que hagamos o hablemos, pero sí podemos vertir lágrimas y afligirnos por ellas. Una aflicción que consiste en permitir que nuestras pérdidas nos arrebaten la sensación de protección y seguridad y nos conduzcan a la dolorosa verdad de nuestra imperfección. La aflicción nos hace experimentar el abismo de nuestra propia vida, en la que nada está establecido ni nada claro y evidente, sino que todo está moviéndose y cambiando constantemente. Y al sentir el dolor de nuestras pérdidas, nuestros corazones afligidos nos hacen abrir los ojos interiores a un mundo en el que se sufren pérdidas que exceden con mucho nuestro reducido mundo de la familia, de los amigos y los colegas. Por ejemplo, es el mundo de los presos, los refugiados que tienen que huir, por esos millones de refugiados que han huido de Venezuela, que han huido de Ucrania, que han huido de tantas guerras, de África, los enfermos de SIDA, los niños que mueren de hambre, los innumerables seres humanos que viven atenazados por el miedo. Entonces el dolor de nuestros gimoteantes corazones nos conecta con el llanto y los gemidos de una humanidad que sufre, y nuestro lamento se hace aún mayor que nosotros mismos. Pero en medio de todo ese dolor se alza una voz realmente extraña, llamativa y sorprendente.
Es la voz del que dice: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Esa es la inesperada noticia. Nuestra aflicción encierra una bendición oculta. No son objeto de bendición los que consuelan, sino los que sufren. De algún modo, a pesar de nuestras lágrimas, hay un regalo escondido. De algún modo, a pesar de nuestros lamentos, se dan los primeros pasos de la danza. De algún modo, el dolor que nos ocasionan nuestras pérdidas es parte de nuestros cantos de agradecimiento. Llegamos a la Eucaristía con el corazón roto por muchas pérdidas, las nuestras y las del mundo. Como los 2 discípulos que caminaban de regreso a su aldea, decimos: nosotros esperábamos, pero hemos perdido la esperanza. Y en su lugar han sobrevenido la tortura y la muerte. Nuestras cabezas ya no pueden mantenerse erguidas y mirando al frente, sino abatidas por el desánimo e inclinadas hacia el suelo. Así es como se inicia el viaje. Ese viaje que quizá amigos nuestros, familiares nuestros, con un diagnóstico de cáncer, con un diagnóstico de COVID permanente, con un diagnóstico de problemas en la columna, en la espalda, de dolores para siempre, pues muchas veces andan con la cabeza agachada, inclinada hacia el suelo. Pero también ahí se nos habla de esperanza. Escuchemos otro canto que nos pone en sintonía con estos discípulos de Emaús. Hombres, si no compartes nuestra mesa humilde, repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Sobre tu hermoso rostro y al sol abrirse paso por tu frente, que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del Espíritu, y limpia en lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa. Quédate con nosotros. Estamos en este tema, en este programa de liturgia, rememorando en torno a los discípulos de Emaús que volvían tristes, desanimados, pues con esa pérdida que habían sufrido de su ser. También las pérdidas que tenemos nosotros y que con las que vamos a la Eucaristía muchas veces. La cuestión es si nuestras pérdidas dan lugar al resentimiento o al agradecimiento. Y lo cierto es que muchos
optan por el primero, por el resentimiento. Cuando uno se ve sacudido por una pérdida tras otra, es muy fácil convertirse en una persona desilusionada, airada, amargada y cada vez más resentida. Cuanto más viejos nos hacemos, tanto más fuerte es la tentación de decir: la vida me ha engañado, ya no hay para mí futuro ni motivo alguno de esperanza. Lo único que me queda es defender lo poco que tengo, para no perderlo todo. El resentimiento es una de las fuerzas más destructivas que hay en la vida. Es una fría ira que se instala en el centro mismo de nuestro ser y endurece nuestros corazones, pudiendo llegar a convertirse en una forma de vida que impregne de tal modo nuestras palabras y nuestras obras que ya no lo reconozcamos como tal. Muchas veces me pregunto cómo sería mi vida si no hubiera ningún resentimiento en mi corazón. Estoy tan acostumbrado a hablar de las personas que no me gustan, a recordar cosas que me han hecho daño o a actuar con recelo y con temor, que ya no sé cómo sería mi vida si no hubiera en ella nada de lo que quejarme ni nadie a quien culpar. Mi corazón tiene aún muchos rincones que esconden mis resentimientos y me pregunto si de veras querría vivir sin ellos. ¿Qué haría yo sin esos resentimientos? Por otra parte, hay muchos momentos en la vida en los que tengo la oportunidad de alimentarlos. Antes incluso de desayunar ya me he visto asaltado por sentimientos de sospecha y de envidia y por pensamientos sobre personas a las que prefiero evitar y ya he hecho pequeños planes para vivir ese día a la defensiva. Me pregunto si hay alguien que no albergue algún tipo de resentimientos. Y es que el resentimiento es una reacción tan obvia ante muchas de nuestras pérdidas. Lo malo, no obstante, es la presencia en el interior mismo de la Iglesia de muchos resentimientos, que constituyen uno de los aspectos más paralizadores de la comunidad cristiana. Sin embargo, la Eucaristía presenta otra alternativa: la posibilidad de optar no por el resentimiento, sino por el agradecimiento. Lamentar nuestras pérdidas es el primer paso para pasar del resentimiento al agradecimiento. Las lágrimas producidas por nuestra aflicción pueden ablandar nuestros endurecidos corazones y abrirnos a las posibilidades de dar gracias. La palabra Eucaristía significa literalmente acción de gracias. Celebrar la Eucaristía y vivir una vida eucarística tiene muchísimo que ver con el agradecimiento. Por eso vivir eucarísticamente es vivir la vida como un don, como un regalo por el que uno está agradecido. Y esta es una llamada que nos hace a nosotros este gran autor Henry Nouwen. ¿Vivimos la Eucaristía como un regalo o como una obligación? ¿Lo vivimos como un motivo de agradecimiento por la salvación que Dios nos aporta, por la iluminación que nos aporta, por la gracia que nos renueva? ¿O a veces lo vemos simplemente como una tarea, como una obligación? Pero volviendo al texto, ¿verdad? El agradecimiento no es la respuesta más obvia a la vida, sobre todo cuando experimentamos la vida como una serie de pérdidas. Sin embargo, el gran misterio que celebramos en la Eucaristía y que vivimos en una vida eucarística consiste precisamente en que a través del dolor por nuestras pérdidas llegamos a experimentar la vida como un don. La belleza y el valor inmenso de la vida están íntimamente relacionados con su fragilidad y su caducidad, como podemos experimentar cada día al tomar una flor en nuestras manos, al contemplar el vuelo de una mariposa o al acariciar a un bebé. Su fragilidad, su precariedad son evidentes y nuestro gozo guarda relación con ambas. Comenzamos cada una de nuestras Eucaristías suplicando la misericordia de Dios. Probablemente no hay en la historia del cristianismo otra oración tan frecuente e íntimamente repetida como la súplica «Señor, ten piedad», con la que no solo se inician las liturgias eucarísticas de Occidente, sino que resuena también constantemente en las liturgias orientales. Kyrie eleison, Gospodi pomiliu. Es el grito del pueblo de Dios, el clamor de todos los contritos de corazón. Pero solo es posible articular este grito cuando estamos dispuestos a confesar que de algún modo nosotros mismos tenemos
algo que ver con nuestras pérdidas. Pedir misericordia significa reconocer que el culpar de nuestras pérdidas a Dios, al mundo o a los demás no responde plenamente a lo que de verdad somos. Por de pronto, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad, incluso por el dolor que no hemos causado nosotros directamente. La acusación se convierte en reconocimiento del papel que desempeñamos en la imperfección humana. La petición de la misericordia de Dios brota de un corazón que sabe que esa imperfección humana no es una condición fatal de la que somos tristes víctimas, sino el fruto amargo de la decisión humana de decir no al amor. Pues bien, con esta reflexión que nos introduce en la parte eucarística de reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras pérdidas y la manera que tenemos de enfrentarla, así se entra en la Eucaristía. Realmente hay que entrar con un corazón dolido, un corazón que siente lo que está viviendo, lo que está pasando, y presentarse así ante Dios con nuestras limitaciones, con nuestras imperfecciones, como lo hicieron aquellos discípulos de Emaús que estamos acompañando en nuestra reflexión. Andando por el camino te tropezamos, Señor, te hiciste el encontradizo, nos diste conversación, tenían tus palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor, te dimos nuestra posada, techo, comida y calor, sentados como amigos a compartir el cenar, allí te conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Sí, los discípulos que regresaban a Emaús estaban tristes porque habían perdido a aquel en quien habían puesto toda su esperanza, pero también eran plenamente conscientes de que eran sus propios dirigentes quienes lo habían crucificado. De algún modo sabían que su aflicción estaba relacionada con el mal, un mal que ellos podían reconocer en sus propios corazones. Celebrar la Eucaristía exige de nosotros vivir en este mundo aceptando nuestra corresponsabilidad por el mal que nos rodea y nos invade. Mientras sigamos empeñados en quejarnos de los difíciles tiempos que nos ha tocado vivir, de las terribles situaciones que tenemos que aguantar, del insoportable destino que hemos de afrontar, jamás podremos llegar a la contrición, que solo puede proceder de un corazón contrito. Cuando nuestras pérdidas son mero fruto del destino, nuestras ganancias son mero producto de la suerte. El destino no conduce a la contrición, ni la suerte al agradecimiento. De hecho,
Tanto nuestros conflictos personales como los conflictos a escala regional, nacional o mundial son nuestros conflictos y solo podremos superarlos reivindicando nuestra responsabilidad respecto de ellos y optando por una vida de perdón, de paz y de amor. El Kyrie eleison, el Señor ten piedad, debe brotar de un corazón contrito. Esto es lo que nos pasa muchas veces a los cristianos en nuestras Eucaristías, tener un corazón realmente dolido y contrito por nuestra participación en el mal de nuestra sociedad. En contraste con un corazón endurecido, un corazón contrito es un corazón que no acusa, sino que reconoce su propia parte de culpa en el pecado del mundo y que por eso mismo está preparado para recibir la misericordia de Dios. Recuerdo que en el transcurso de un programa religioso de la televisión, el locutor, mientras vertía agua sobre una porción de tierra seca y árida, decía: fíjense cómo la tierra no puede recibir el agua y cómo no puede germinar semilla alguna. Luego, tras desmenuzar la tierra con sus manos y volver a verter agua sobre ella, dijo: solo la tierra roturada puede recibir el agua y hacer germinar la semilla y dar fruto. Cuando vi aquello, comprendí lo que significaba comenzar la Eucaristía con un corazón contrito, con un corazón roto y permeable al agua de la gracia de Dios. Pero, ¿cómo es posible comenzar una celebración de acción de gracias con un corazón roto? ¿Acaso no nos paraliza el reconocimiento de nuestra condición pecadora y la conciencia de nuestra corresponsabilidad en el mal del mundo? ¿No debilita demasiado el confesar sinceramente los propios pecados? Por supuesto que sí, pero no es posible afrontar pecado alguno sin algún conocimiento de la gracia. No podemos lamentar ninguna pérdida sin una cierta intuición de que vamos a encontrar nueva vida. Cuando los discípulos que regresaban a Emaús contaron al desconocido la historia de su inmensa pérdida, también le refirieron la extraña historia de las mujeres que habían encontrado la tumba vacía y habían visto a unos ángeles, pero estaban escépticos y llenos de duda. ¿No le habían crucificado unos días antes? ¿No había llegado todo al final? ¿No había acabado triunfando el mal? ¿A qué venían entonces aquellas mujeres con el cuento de que estaba vivo? ¿Quién podía tomarse en serio semejante cosa? Pero de nuevo tuvieron que decir: algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Así es como solemos acercarnos a la Eucaristía, con una extraña mezcla de desesperación y de esperanza. Al fijarnos en nuestra propia vida y en la de quienes nos rodean, una parte de nosotros desearía decir: olvidémoslo, se acabó. Por supuesto que anhelamos un mundo mejor. Ansiamos una nueva comunidad de amor y soñamos con un tiempo en el que todos pudiéramos vivir en paz y armonía. Pero hemos de admitir la verdad. Ahora sabemos que todo eso no es más que una ilusión. Nuestra incapacidad para cambiar de carácter y de costumbres, nuestras envidias y resentimientos, nuestros accesos de ira y de venganza, nuestra violencia incontrolable, las infinitas muestras de crueldad humana, los crímenes, la tortura, las guerras, la explotación. Todo eso nos ha hecho ver la amarga verdad de que nuestra ingenua y fresca esperanza ha sido crucificada. Y sin embargo, las otras historias están y seguirán estando ahí. Historias de personas que lo vieron de diferente manera, historias de gestos de perdón y reconciliación, historias de bondad, belleza y verdad. Y cuando entramos de veras en lo más hondo de nuestro corazón, constatamos que por debajo de nuestro escepticismo y de nuestro cinismo hay una ansia de amor, de unidad y de comunión que no desaparece a pesar de los innumerables argumentos para desecharla, como una reminiscencia sentimental de la infancia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahí la oración que no deja de brotar de lo más profundo de nuestro ser y atravesar el muro de nuestro cinismo. Sí, somos pecadores, y pecadores sin remedio,
Todo está perdido, ya no queda nada más de nuestros sueños y nuestras esperanzas. Sin embargo, se oye una voz: mi gracia te basta. Y de nuevo clamamos por la curación de nuestros cínicos corazones y nos atrevemos a creer que en medio de nuestros lamentos podemos verdaderamente encontrar un don por el que estar agradecidos. Pero para hacer este descubrimiento necesitamos un compañero muy especial, compañero que sale a nuestro encuentro en el camino, un compañero que en las Eucaristías, si abrimos nuestro corazón, si dejamos arder nuestro corazón ante su palabra, pues nos va a hacer cambiar nuestra vida. Pues bien, hermanos, con este hermoso texto de Henry Nouwen, Con el corazón en ascuas, pues quisiera simplemente que esta reflexión sobre el inicio de cada Eucaristía, pero llevando nuestra vida, nuestras pérdidas, nuestros dolores, nuestros escepticismos, nuestros cinismos, nos lleve a tener unas Eucaristías más vividas, unas Eucaristías más profundas, unas Eucaristías más verdaderas, que no sea simplemente pasar un rato allá en la iglesia junto al Señor, sino que sea dejar que el Señor nos siga renovando, limpiando la vida, purificando, llenándola de sentido, para que podamos pues gozar de esa presencia que viene a renovarnos, que viene a llenarnos de luz, que viene a traernos la salvación. Estuvo con ustedes, deseando que el Señor les bendiga a ustedes, a sus familias, el Padre Antonio Fernández. Pasen un buen resto de la tarde. Vamos conversando, me dijiste buen amigo, que tú me has honrado.